Bien, Dios le bendiga. Vamos a escuchar de la palabra de Dios después de un momento de oración precioso delante del Señor. Saben que allá en la eternidad eso nos va a ocupar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Adorar, 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 adorar y seguir adorando. Ese va a ser, si se le puede decir, nuestro trabajo allá cuando estemos con el Padre. Entonces, aquí solamente estamos como preparándonos. Y allá, hermanos, no solamente es un, dos, tres, no es uno, no son 1000, son millones los que se van a escuchar, las voces que se van a escuchar allá en el frente al trono del Señor, y a comenzar a adorar a nuestro Dios, a darle toda la gloria, toda la honra y a disfrutar, porque esto tiene que ser un disfrute, hermano. Esto tiene que ser un disfrute. Vamos a buscar en Juan, capítulo 3, Juan, Evangelio San Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Evangelio San Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Juan 3, versículo 1 hasta el versículo 8. Dice ahí la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice que este Nicodemo, el significado de Nicodemo es conquistador del pueblo. O sea, era una persona que tenía bastante influencia sobre el pueblo de Israel, aparte de ser de los principales fariseos. Lo que él decía se escuchaba. Lo que él decía se escuchaba. Si él opinaba algo o él decía algo con respecto a tal situación, su palabra era escuchada. Pues este principal de los fariseos vino una vez, dice en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por lo menos, hermanos, este rabí sabía que alguien no puede ir haciendo señales si no estaba Dios con él. Al menos en ese versículo, eso es lo que él está comprendiendo y se lo dice al Señor. Entonces él vino de noche al Señor. Pienso, hermanos, que el hecho de ir de noche, de buscar de noche al Señor, quizás para que no lo vieran los demás fariseos, para no darse mucho a conocer. No pienso, hermano, que fuera cobardía de parte de él llegar de noche al Señor. ¿Y por qué no fue de día? Dice, pueda preguntar a alguien, ¿por qué no fue de día? Y de seguro, hermanos, de seguro,
este fariseo, este Nicodemo, alguna vez había recibido alguna reprensión de parte del Señor, pero en general, junto con cuando estaba con todos los demás, el Señor hablaba y les hablaba a los fariseos, y de seguro ahí estaba él también. Y fíjense que este Nicodemo, no dice la Biblia que dejó el Sanedrín, o dejó el grupo de fariseos para seguir al Señor. No, él se quedó ahí siempre. Él se mantuvo ahí siempre, hacia ahí, mezclado con ellos. Entonces, ahora viene él, le llama la atención que había un hombre, Jesús, había un hombre que convirtió agua en vino, había un hombre que hizo varias señales, había un hombre que estaba llamando discípulos, les decía, vengan, síganme. Escuchó que había un hombre que había sacado a los cambistas, a los negociadores, a los negociantes, a los comerciantes del templo, porque el templo lo habían ocupado, hermanos, para vender cosas, para vender animales. Vaya que los que quieren ofrecer un palomino o una oveja allá en el templo, aquí se los tenemos baratos, y bueno, y el templo se había vuelto así. Y entonces al Señor le molestó y fue, y dice que agarró unas riendas, algo ahí, y lo sacó a todos. Hermano, cuando uno hace algo así, es porque tiene la autoridad, fíjense. Porque la tiene la autoridad. Y el Señor, Él tenía toda la autoridad de parte de Dios, porque era su casa. Era la casa del Señor. Entonces Él sabía que aquello no tenía que ser así, y sacó a toda la gente. Entonces Nicodemo decía, bueno, convirtió el agua en vino, sacó a la gente de allá, ¿y quién es este? Entonces vino Nicodemo y se fue de noche, y sabía que a Jesús lo iban a encontrar en el mismo lugar de noche, porque Jesús tenía una costumbre. Él de noche buscaba un lugar, tenía un lugar específico. De noche, dice que todas las noches las pasaba orando. Se iba al monte de los olivos a orar. Entonces Nicodemo sabía a dónde lo podía encontrar, y se fue de noche a buscarlo a él, a platicar con él. Mire, este Nicodemo, a pesar del significado de su nombre, este Nicodemo era humilde. ¿Por qué? Porque lo normal de los fariseos era que ellos se creían que tenían la verdad absoluta y que nadie les podía enseñar más. Que lo que ellos decían así era, y nadie más les podía que contradecir lo que ellos decían, porque si no, ellos los condenaban, o los acusaban, o los maldecían. Lo que ellos decían, eso así era. Los fariseos, así como Nicodemo, así eran, orgullosos, arrogantes. Entonces cuando Nicodemo escucha del Señor, cuando escucha de él viene y lo busca. Lo busca porque él estaba interesado en algo. Mire, si alguien busca a alguien para platicar, es por algo. Quiere aprender algo, quiere saber algo, quiere contarle algo. Entonces Nicodemo tenía aquella inquietud. Este hombre hace señales, por eso le dice, sabemos, oiga bien como le dice, sabemos. En el versículo 2, sabemos. O sea que habían fariseos que se ponían a platicar entre ellos y decían, no, pues este hombre decía ahí entre varios fariseos, este hombre debe ser enviado por Dios. Oiga, los fariseos
porque ellos eran bien reacios a creer en esas cosas. Ellos platicaban entre ellos. Miren, del Señor comenzaron a hablar. Nosotros sabemos que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, ellos sabían. Entonces Jesús les suelta una verdad. Una verdad que no tiene contradicción. Es así. Versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede, no es no debe, no puede, es imposible, no puede ver el reino de Dios. Voy a seguir leyendo para centrarme en la idea principal. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire, para comenzar, este Nicodemo, yo no sé si era su sinceridad, o simplemente, hermano, no sabía. Y le dice al Señor: bueno, Señor, le dice, si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, y le dijo: ¿y qué es probable que una persona ya siendo mayor vuelva a entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? Mire, él que era un maestro, él entendía eso. Pero ¿sabe por qué no lo entendía, hermano? Porque Jesús vino a revolucionar todo aquello que entendían materialmente. El Señor, Él estaba hablando de algo más grande. Él estaba hablando de algo más arriba, más sublime, que trascendía a la mente humana. Él no podía. ¿Cómo es posible que un hombre vuelva a entrar y después vuelva a nacer? Eso no es posible. Pero Jesús le había dicho: el que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Y le dice, y Jesús le dice en versículo 5, mire, respondió Jesús: de cierto, esta es otra verdad que le dice. De cierto te digo. Cuando Jesús dice de cierto te digo, es que va a decir algo que no tiene contradicción. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora se la pone un poco más tranquila, un poco más suave. Primero le dijo: el que no naciere de nuevo. Entonces él lo entendió ahí. Viene Jesús y le da otra perla, otra verdad, y le dice: de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, yo quiero que entendamos una cosa, hermano. Usted tiene que saber si ha nacido de nuevo. ¿Me escucharon? Usted tiene que saber si ha nacido de nuevo. Porque si no ha nacido de nuevo, dice aquí que no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. No es imposible. ¿Por qué? Porque la carne no hereda lo espiritual. Así de fácil. Así de fácil. Y aquí el Señor lo pone muy claro. Usted tiene que saber si ha nacido de nuevo. Ah, hermano, pero yo ya me bauticé.
Pues sí, pero hay mucha gente que se ha bautizado, hermanos, sea en el lugar que sea. Hay muchos que se han bautizado, pero siguen viviendo como si no se hubieran bautizado. Entonces, ¿qué cree usted? Pero dice ahí, y se la pone más fácil para que entienda, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Agua y espíritu. Agua y espíritu. El agua, hermano, aquí no está hablando, sinceramente, aquí no está hablando, cuando menciona agua, no está hablando así directamente, hermanos míos, de agua física. Está hablando de algo espiritual, porque le está diciendo es que no nace de nuevo. Y nacer de nuevo es nacer de agua y del Espíritu. ¿Y qué hace el agua y qué hace el Espíritu? Dice ahí, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Oiga bien, aquí le explico un poco más. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu. Espíritu es. Pero ¿cuántas carnes andan caminando, hermano, y están sentados en las iglesias? Carnes. Pero ¿por qué? Porque aquí el Señor está diciendo que hay dos cosas. Agua y espíritu. Y eso significa nacer de nuevo. El agua representa, hermanos, a la palabra, al poder de la palabra. El agua representa la palabra. El agua representa la palabra. Entonces, pero no es la palabra aprendida. Es la palabra vivida. ¿Me comprenden? No es la palabra aprendida. Yo me puedo aprender la Biblia. Usted se puede aprender la Biblia. Y hay muchos que se ufanan y se jactan diciendo, yo he leído tantas veces la Biblia, yo he leído esto, yo he leído lo otro, y he leído tantas 20, 50 veces la Biblia, pero eso no le garantiza que ha nacido de nuevo. Lo que le garantiza es que viva la palabra. No es tan solamente leerla, aprenderla, memorizarla, no es tan solamente eso. Esa es una parte, hermano. Esa es una parte. Es que esto del reino de Dios, hermano, esto del reino de Dios no está basado en cosas que se ven, no está basado en cosas materiales, no está basado en lo que nosotros pensamos. Está basado, hermano, en lo que Dios ha determinado, hermano, para su pueblo, para su iglesia. Ahí está centrado todo eso. Nosotros podemos decir, mire, hermano, ¿usted ha nacido de nuevo? Sí. Vaya, está bueno. Si usted dice que ha nacido de nuevo, ha nacido de nuevo. Para mí ha nacido de nuevo. Si me está mintiendo, eso no es problema mío. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a condenar, yo no le voy a dar corona, yo no le voy a salvar, yo no lo voy a resucitar. Incluso yo voy a tener necesidad de que me resuciten. Entonces a mí me puede engañar, a mí me puede decir cualquier cosa. Pero cuando el Señor, cuando nos enfrentemos al Señor, ahí va a ser la cosa. Entonces por eso dice él, si nacen de nuevo, nacer. Fíjense que en otra versión de la Biblia, no sé si en esa que tiene Isaí, dice en ese versículo 3, si no nace de arriba. Hay otra versión que así dice, si no nace de arriba. Porque fíjense que nacer de arriba es un nivel superior. Oye bien lo que le estoy diciendo. Nacer de arriba, nacer de nuevo, nacer del Espíritu, es un nivel superior. Es un nivel superior. ¿Por qué? Porque está sobre, ve ahí,
en el capítulo siempre, en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 31, vea cómo dice: el que de arriba viene, vea qué lindo esto, el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Pero el que viene del cielo es sobre todos. Vea la gran diferencia entre el que es de aquí, nace de aquí de la tierra, y el que nace de arriba, el que nace de nuevo, el que nace del Espíritu. ¿Por qué es sobre todo, hermano? ¿Por qué dice el Señor? Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Él era sobre todo, pero Él dice, el que es de arriba es sobre todos. Por eso le ha dicho a ellos ahí, ustedes tienen que nacer de nuevo para que estén sobre todo. ¿Por qué, hermano? Porque lo que es de arriba es espiritual. Lo que es de arriba no es temporal. Lo que es espiritual no es temporal. Eso es eterno, hermano. Eso no se termina. Eso no se desgasta. Eso no se deteriora, no se contamina. Lo que es de arriba permanece. Y eso, amados, es lo que él está diciendo. Le está diciendo a Nicodemo, mira, tenés que nacer de nuevo. Yo sé que sabes mucho del Antiguo Testamento. Yo sé que sabes mucha palabra. Sé que porque los fariseos se aprendían textos enteros. Ellos aprenderse un versículo de la Biblia, eso no era la gran cosa. Ellos se aprendían libros enteros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Pero el Señor le dice, mira, si vos te aprendes todo eso, eso no significa nada. Tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo. Y le dice en el versículo 6, porque mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Vea eso, hermano. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué quiere decir? Que lo que es engendrado, oiga bien, lo que es engendrado lleva en sí la naturaleza de quien lo engendró. Yo engendré a mi hijo lleva de mí en él. A veces su forma de caminar, sus ojos, su cara, su mano, su cuerpo, su forma de ser, lleva algo de mí. Porque esto es lo que está diciendo el Señor. Que lo que es engendrado lleva en sí la naturaleza de quien lo engendró. Si a usted y a mí nos engendró el Espíritu Santo y nacimos a través del Espíritu Santo y nacimos de nuevo, la naturaleza que tenemos y debemos tener nosotros y debemos evidenciar en nosotros es la del Espíritu. Es la del Espíritu. Así de fácil. Así de fácil. No hay que complicarse tanto. No hay que complicarse tanto. No es necesario ir a un curso de teología para entender esto. Esto está entendible. Está entendible. Entonces, lo que nosotros evidenciamos es de quién hemos nacido. Ya vimos hace varios meses que lo que nuestros padres nos heredan a través de la genética, a través de la sangre, eso es algo que no nos beneficia a nosotros mucho. No nos beneficia porque hay malas costumbres. Hay cosas que no tendrían que ser así. Pero al nacer del Espíritu es diferente. Porque nacer del Espíritu es ser una
persona espiritual. Y el que es espiritual y el que ha nacido del Espíritu está en otra dimensión, hermano mío. Mira las cosas de forma diferente. El que está en el Espíritu mira las cosas que están pasando aquí en la tierra con un propósito. Es un problema, hermano. Es un problema que nosotros, siendo cristianos, muchas veces nos abruma todo lo que pasa aquí en la tierra. Pero los que nacen del Espíritu no los abruma, porque saben que son cosas que tienen que pasar. Aquí pasa esto y lo otro en todo el mundo. Son cosas que tienen que pasar. Tienen que pasar. Es que me voy a morir. Son cosas que tienen que pasar. Tenemos que morir un día. ¿Por qué afligirnos? El que esté en el Espíritu, el que es del Espíritu, el que nació del Espíritu, no se preocupa por esa clase de cosas, porque son cosas que tienen que pasar. Tienen que pasar. Entonces el Señor le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Carne es. O sea, estar en este cuerpo que estamos, esto tiene cosas que tienen que pasar. Se va a envejecer, se va a enfermar alguna vez. Ya después ya va a necesitar lentes, ya después ya le va a doler todo el cuerpo, le van a tronar los huesos, esto y lo otro, le va a doler todo. Eso es normal. Pero el que es nacido del Espíritu mira las cosas que le están pasando de otra manera. Yo sé que cuesta, hermano. Yo sé que es difícil. Bueno, y yo que soy hijo de Dios, yo que soy cristiano, y mire lo que me está pasando. Eso es lo primero que uno dice. Pero fíjese, amado, que cuando la persona es nacida del Espíritu, es nacida de nuevo, lo que le pasa nunca viene sin propósito. Siempre es por algo y para algo. Siempre. Entonces le dice el Señor, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Este es el Espíritu, el que nace del Espíritu, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí el Señor le dijo algunas cositas a Nicodemo. Le dijo varias cosas ahí, muy importantes. Él estaba acostumbrado a estar en una religión. Vean, Nicodemo estaba acostumbrado a estar en una religión. Aquí el Señor lo que está haciendo es advertirle. Así como le advirtió más adelante a la gente que lo seguía, le dijo, miren, dice que grandes multitudes le seguían, pero el Señor dice que se dio la vuelta y les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Él se lo hizo saber, se los advirtió. O sea, porque seguir a Jesús no es solamente ir a un culto, ir a una campaña, ir acá y allá, no. El Señor les dijo, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, o sea, niéguese los placeres que tiene. Yo hubiera querido quedarme acostado. Alguien hubiera querido ir a la playa, otro hubiera querido ir al cine, otro hubiera querido estar allá ya con los amigos, otro hubiera querido estar en el negocio, otros quizás allá paseando, cualquier cosa. Pero dice que el que quiere seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo. Tiene que negarse a aquellos placeres, a aquellas cosas que le producen placer, aquellas cosas que a su cuerpo le gustan. Eso. Ahora a Nicodemo le dice una cosa más fuerte todavía.
Le dice, mira, le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde vas. Esa es la gran diferencia, le dice el Señor a Nicodemo, que aquí le dice, Nicodemo estaba acostumbrado a estar en una sola religión, obedeciendo esto y lo otro y lo otro y lo otro. Eso, ahí estaba. Pero había algo. Jesús lo quería sacar de su religión. Le dice, mira, te voy a advertir una cosa. El que es nacido del Espíritu es como el viento. No sabes ni de dónde viene, no sabes ni de dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. Ahora, vos querés saber qué es nacer de nuevo, querés saber lo que es nacer de arriba. Yo lo que te quiero decir, le dice el Señor en otras palabras, es que para comenzar vas a tener que salir. Vas a tener que salir, porque en otras palabras, yo te voy a mandar a donde yo quiera. El Espíritu te va a mandar donde Él quiera. De ahí, hermano, de allí estamos hablando, hermanos, de siervos de Dios, de hombres de Dios. Mire el apóstol Pablo cuando tuvo el encuentro con el Señor, el Espíritu tomó el lugar ahí, y cuando ya Pablo estaba preparado, dice en Hechos capítulo 13, hermano, ustedes pueden leer después, dice ahí que el Espíritu dijo, dice que estaban todos los hermanos orando y ayunando, y de repente el Espíritu dijo, alguien se levantó, algún profeta se levantó, alguien se levantó ahí en la reunión y dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra para lo cual yo los he llamado. ¿Se da cuenta? Que no es solamente de decir yo nací de nuevo. Yo no puedo decir yo nací de nuevo si a la hora que el Señor me quiera mandar a un lugar yo digo no, porque ya me lo está advirtiendo que el que es nacido de nuevo anda de aquí para allá, para allá, para allá. No estoy hablando, hermanos, de ser absoluto, no, sino de ir donde el Espíritu le manda. Y de no ir donde el Espíritu no le manda. Esa es la otra cosa. A muchos nos gusta que el Espíritu nos mande. Pero ¿qué tal cuando nos dicen, no, ahí no vayas? Y yo quiero ir. Por eso yo digo, hermanos, que una de las evidencias de un verdadero siervo de Dios es que va donde otros no quieren ir. Hay predicadores hay pastores, predicadores que no les gusta ir a ciertos lugares. No les gusta. No, que muy chiquito, mucho calor, mucho caminar, ahí no dan buena ofrenda, ahí no hay, a mí no me dan carro, quiero que me den un buen hospedaje y todo. No les gusta ir porque saben de que ellos tienen que sacrificarse. Pero son nacidos de nuevo, entre comillas. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros el reino de Dios y participar del reino de Dios si aquí no hacemos lo que Él nos dice? Esa es la verdad. ¿Cómo podemos nosotros? ¿Cómo podemos ser tan, a veces, mentirosos? Decir, Señor, que se haga tu voluntad, pero al final yo quiero hacer la mía y hago la mía.
Y Dios ahí nos dice, está bien, pues haz lo que vos querrás. No hay problema, haz lo que vos querrás. Pero ¿sabe cuál va a ser el problema? El problema es que aquí en la tierra, aquí en este ambiente del mundo, podemos decir que somos lo que somos. Pero cuando ya sea tiempo de que el reino de Dios ya se manifieste completamente aquí en la tierra y el Señor reine y nosotros seamos excluidos de ese reino. No, hermano, pero yo creo que no pierdo la salvación, yo creo todo eso. Usted puede creer lo que quiera. Nosotros podemos creer lo que queramos. Pero si no hemos nacido de nuevo, tenemos un compromiso en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. Y este Nicodemo se queda. Y tú le dices, tú que eres maestro de Israel, no entiendes esta cosa. Supuestamente, yo creo que lo que el Señor le estaba diciendo ahí es que si tú eres un maestro, los maestros, hermano, los maestros tienen una habilidad de captar rápido lo que alguien está diciendo, aunque no lo haya terminado de decir. Eso es una cualidad de los maestros, que ellos pueden oír una palabra de alguien. Yo escucho una palabra de alguien, un predicador, y rápido entiendo y enlazo y el versículo y esto y lo otro. Ya entendí lo que él quiere decir, aunque no lo haya dicho. Pues así son los maestros. Y entonces el Señor le dice a Nicodemo, tú siendo maestro, ¿no entiendes estas cosas? ¿No entiendes esto? De lo que te estoy hablando, que el reino de Dios no son cosas, que el reino de Dios no son televisoras, que el reino de Dios no es lo que se ve. El reino de Dios es espiritual, pero se manifiesta, hermano mío, a través del pueblo de Dios y los siervos de Él. Ese es nacer de nuevo. Ahora, después de todo esto, usted puede preguntarse, ¿soy nacido de nuevo? ¿He nacido de nuevo? No, usted contéstese solo. ¿He nacido de nuevo? ¿O todavía no he nacido de nuevo? Porque nacer de nuevo, hermano, no es... Yo puedo tener, tengo 53 años. Pero desde que nací de nuevo, yo debo tener otra edad, que es la que cuenta para el Señor. Sí, yo puedo tener 120 años, pero puedo tener 10, 20 años de haber nacido de nuevo, desde que entendí todo esto. La edad física no es tan importante para el Señor. Lo que importa es la edad espiritual que nosotros tenemos delante de Él. ¿Hemos nacido de nuevo? Cada quien nos hacemos esa pregunta.